Antes de que las grandes franquicias de ciencia ficción dominaran la televisión, existía Perdidos en el Espacio, una extraña serie que comenzó como una seria aventura espacial antes de degenerar en algo mucho más bizarro. Detrás de las cámaras, la tensión entre el elenco iba en aumento. Los personajes fueron reescritos, los vestuarios se volvieron incómodos y la producción tuvo que lidiar constantemente con problemas de presupuesto. En este video, repasamos 20 datos curiosos que revelan cómo Perdidos en el Espacio se convirtió en una de las series de ciencia ficción más extrañas e inolvidables de la década de 1960. La familia Robinson era casi completamente diferente. Cuando los espectadores la conocieron, parecía la familia futurista perfecta. Inteligentes, tranquilos y unidos contra los peligros del espacio profundo. Pero la versión que el público finalmente vio fue muy diferente de los planes iniciales de la serie. En los conceptos originales, varios miembros de la familia tenían personalidades mucho más duras y las relaciones dentro del grupo eran mucho menos cálidas. Los productores imaginaron inicialmente una historia de supervivencia más fría, donde la tensión dentro de la familia representaría tanto peligro como los extraños mundos alienígenas que los rodeaban. En algunos borradores iniciales, ciertos personajes incluso adquirían roles de mayor autoridad, mientras que otros quedaban completamente relegados a un segundo plano. Todo empezó a cambiar una vez finalizado el episodio piloto. Los productores se dieron cuenta de que el tono serio por sí solo no conectaba con el público como esperaban, por lo que los personajes comenzaron a transformarse gradualmente en versiones más accesibles de sí mismos. Los diálogos se suavizaron, las personalidades se volvieron más amigables, y la dinámica familiar se inclinó más hacia la aventura que hacia el conflicto constante. Estas reescrituras transformaron por completo la dirección de la serie antes de que la mayoría de los espectadores supieran siquiera cuál era su propósito original. La química final entre los actores terminó salvando la serie en muchos sentidos. La calidez entre los actores le dio alma a Lost in Space, especialmente durante los episodios más extraños de la serie. Sin esa conexión familiar creíble, las historias cada vez más raras de la serie tal vez nunca habrían funcionado. Y una vez que la familia Robinson se transformó por completo, este siguiente dato revela un cambio aún más extraño detrás del personaje más icónico de la serie. El robot originalmente tenía un aspecto mucho más aterrador. El robot de Perdidos en el Espacio acabó convirtiéndose en una de las máquinas más entrañables de la historia de la televisión, pero los primeros diseños eran mucho más inquietantes. El equipo de producción creó su primer diseño de máquina, con el objetivo de generar una experiencia que los usuarios percibieran como fría, incisiva y aterradora. El diseño del robot, basado en bocetos iniciales, presentaba un aspecto metálico con elementos oscuros que lo hacían parecer una peligrosa máquina de guerra en lugar de un amigo protector. Los conceptos de diseño plasmaban una expresión facial impasible, que transmitía una seriedad extrema, lo que hacía que el personaje pareciera peligroso al lado de los niños Robinson. Los productores decidieron cambiar su idea original tras descubrir que las familias que veían la serie desde casa debían ser el público principal. La cadena temía que los espectadores más jóvenes se sintieran incómodos si el robot les parecía demasiado aterrador. Los diseñadores modificaron el diseño del cuerpo del robot, haciéndolo menos anguloso y más redondeado, a la vez que desarrollaban su forma de caminar, similar a la humana. El personaje del robot evolucionó de una aterradora máquina intergaláctica a un protector confiable y compañero en quien el público podía confiar. Su imagen más amable fue la razón principal por la que los niños conectaron con él durante la emisión inicial del programa. El robot pronunció su famosa frase en una secuencia improvisada, la cual se convirtió en su diálogo más reconocido. La frase "peligro, Will Robinson" comenzó como una simple advertencia durante los episodios, pero los espectadores la repetían constantemente. La frase trascendió la serie y se convirtió en una de las frases más reconocibles de la historia de la ciencia ficción. El Dr. Smith nunca estuvo destinado a quedarse. Es difícil imaginar Perdidos en el Espacio sin el Dr. Zachary Smith, pero lo cierto es que nunca se planeó que formara parte permanente de la serie. Cuando comenzó la producción, el actor Jonathan Harris solo fue contratado para un número limitado de episodios. Originalmente, el Dr. Smith fue concebido como un alborotador egoísta, cuyas acciones pondrían en peligro a la familia Robinson antes de desaparecer de la historia.
Los productores lo veían como un villano temporal, no como la cara visible de todo el programa. Todo cambió en cuanto Harris se puso delante de las cámaras. Casi de inmediato, los productores notaron que aportaba una energía completamente diferente al personaje. En lugar de interpretar a Smith como un simple saboteador malvado, Harris llenó las escenas de reacciones dramáticas, comedia nerviosa e insultos exagerados que hicieron que el personaje resultara extrañamente entretenido. A menudo improvisaba sus diálogos durante el rodaje, añadiendo pequeños comentarios y momentos teatrales que hacían reír al reparto y llamaban la atención tras bambalinas. Los productores pronto se dieron cuenta de que el público respondía a él con mucha más fuerza de lo esperado. A medida que avanzaba la serie, el Dr. Smith pasó de ser un villano peligroso a convertirse en el protagonista. Episodios enteros comenzaron a girar en torno a sus planes, discusiones y desastres cómicos. En muchos sentidos, Perdidos en el Espacio dejó de tratar únicamente sobre la familia Robinson sobreviviendo en el espacio. Se convirtió en el show del Dr. Smith, y los espectadores no se cansaban de verlo. La serie tomó prestadas ideas de la familia Robinson suiza. La serie de televisión Perdidos en el Espacio mostraba elementos de su trama como contenido familiar que existía antes de que la serie se emitiera por primera vez. La serie utilizó a la familia Robinson como material esencial para su historia, que conformó su estructura argumental principal. Ambas historias seguían a una familia repentinamente aislada de la civilización y obligada a sobrevivir en un mundo peligroso y desconocido. La sencilla solución mostraba a personas inteligentes que creaban avances científicos mediante la observación de la naturaleza. La familia Robinson se perdió en el espacio profundo al quedar atrapada entre dos mundos alienígenas, habitados por seres extraños y escenarios de cataclismos cósmicos. Ambos mundos compartían fuertes rasgos en común. La familia trabajó unida para resolver problemas, protegerse mutuamente y adaptarse a entornos que no comprendían del todo. Al igual que en la historia original de la familia Robinson, la supervivencia dependía de la inteligencia, el trabajo en equipo y la creatividad, más que de la fuerza bruta. El apellido en sí mismo servía como un vínculo directo con la fuente original. Los creadores de la serie demostraron que las historias de supervivencia ya contaban con una audiencia consolidada, pues desarrollaron una innovadora aventura espacial que utilizaba patrones narrativos existentes para crear entretenimiento espacial para el público de la década de 1960. El programa combinó una estructura narrativa tradicional con elementos de ciencia ficción contemporánea para crear una identidad única que lo distinguió de otros programas emitidos en su época. El público no solo veía a astronautas explorando el universo, sino también a una familia que intentaba crear un hogar tras separarse por completo de la Tierra. El elemento de supervivencia emocional definió a Lost in Space a través de una cualidad emocional especial de la que carecían otras series de ciencia ficción de la época, especialmente durante sus dos primeras temporadas, antes de que la serie adoptara elementos más extraños y cómicos. La Júpiter 2 era más pequeña de lo que parecía. En televisión, la Júpiter 2 parecía enorme, casi como una casa completamente funcional flotando en el espacio profundo. Dentro de la nave, los espectadores pudieron ver detallados paneles de control, áreas para dormir, equipo científico y espacio suficiente para que la familia Robinson sobreviviera a un sinfín de aventuras. Pero tras bambalinas, la famosa nave espacial era mucho más pequeña de lo que el público imaginaba. La mayoría de los decorados interiores estaban ubicados en estrechos estudios de sonido, donde cámaras, luces, utilería y actores competían por el espacio. El equipo de producción recurrió en gran medida a ingeniosos trucos de cámara para crear la ilusión de que el barco era más grande de lo que realmente era. Se podían quitar algunas paredes para que las cámaras pudieran alcanzar ángulos imposibles, mientras que los pasillos estrechos se filmaban cuidadosamente para que parecieran más largos y anchos. Los directores solían usar encuadres ajustados e iluminación estratégica para disimular lo reducidos que eran realmente los decorados. En pantalla, el Júpiter 2 lucía moderno y espacioso. Fuera de ella, a menudo se sentía abarrotado y caótico. Los propios actores tenían dificultades para moverse entre todo el equipo apiñado en los decorados. Las grandes cámaras se ubicaban justo fuera del encuadre, mientras que los cables y la utilería llenaban cada rincón disponible.
Las escenas con varios actores se volvieron especialmente difíciles porque apenas había espacio para que todos estuvieran de pie cómodamente. A pesar de estas limitaciones, el equipo logró que la Jupiter 2 pareciera creíble, convirtiéndola en una de las naves espaciales más reconocibles de la historia de la televisión clásica. El traje de robot era una tortura. El robot de Perdidos en el Espacio alcanzó gran popularidad, pero la experiencia de usar su traje resultó decepcionante para los actores. Bob May, el actor, tuvo que pasar mucho tiempo dentro de su pesado traje mecánico, que le permitía realizar movimientos robóticos que parecían fluidos para los espectadores, pero que a la vez le exigían un esfuerzo físico extremo. El vestuario debía utilizarse porque estaba construido con elementos voluminosos, lo que dificultaba a los actores interpretar sus papeles durante largos periodos de tiempo bajo las brillantes luces del estudio. El robot exigía que los actores mantuvieran la concentración, el equilibrio corporal y la ejecución de movimientos precisos para lograr una actuación realista en pantalla. El problema del calor representó la mayor dificultad. El traje alcanzó temperaturas insoportables al poco tiempo. Su diseño restringía la circulación del aire, lo que provocaba que los materiales pesados retuvieran el calor, haciendo que May sudara profusamente durante todo el rodaje. El traje le causó grandes problemas, ya que limitaba su visión a través del material, obligándolo a moverse con cuidado en zonas donde había mucha gente con sus accesorios y cables. La combinación de la movilidad limitada del traje y la visibilidad restringida dificultaba incluso las tareas más básicas. Los icónicos movimientos de cabeza del robot, que la mayoría de los espectadores asumían que eran operados por el intérprete, en realidad funcionaban mediante múltiples métodos de control. Diferentes titiriteros manejaban partes de la cabeza y los mecanismos desde fuera de cámara para crear reacciones más realistas. El equipo de producción necesitaba lograr la sincronización entre sus múltiples miembros para transformar al robot en un personaje funcional. El resultado final parecía sencillo, pero tras bambalinas, cada episodio requería una actuación incómoda y sumamente compleja. La sintonía cambió por completo. Una de las señales más claras de que Perdidos en el Espacio estaba cambiando se podía escuchar incluso antes de que comenzara cada episodio. Durante la primera temporada, la serie comenzaba con una música más oscura y dramática que encajaba con su tono original de ciencia ficción seria. La sintonía inicial se sentía tensa, misteriosa y casi cinematográfica, advirtiendo a los espectadores que la familia Robinson estaba atrapada en partes peligrosas e impredecibles del universo. En combinación con las imágenes en blanco y negro de la primera temporada, el inicio creó una atmósfera mucho más seria de lo que muchos recuerdan hoy. Pero en la segunda temporada, el tono general de la serie comenzó a cambiar. Los productores notaron que el público respondía mejor a los momentos más ligeros, especialmente a las escenas cómicas protagonizadas por el Dr. Smith y el robot. A medida que las historias se volvían más extrañas y divertidas, la música de apertura cambiaba con ellas. El nuevo tema sonaba más alegre, rápido y aventurero, casi como una invitación entusiasta a otro desastre espacial insólito que aguardaba a la familia Robinson. El tono serio de supervivencia dio paso poco a poco a un entretenimiento colorido basado en el humor y situaciones extravagantes. Esa nueva introducción reflejaba la transformación total de la serie. Perdidos en el Espacio ya no pretendía ser ciencia ficción realista. Se había convertido en una aventura familiar extravagante, repleta de villanos exagerados, alienígenas insólitos y un caos cómico. Incluso los espectadores que no notaron el cambio directamente pudieron sentirlo en el momento en que comenzó a sonar la sintonía de la segunda temporada. La música anunciaba sutilmente que la serie se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Con el tiempo, la serie se volvió involuntariamente más extravagante. El primer episodio de Perdidos en el Espacio se emitió con un tono serio, lo que resultó en una experiencia poco graciosa debido a sus villanos exagerados y extrañas interacciones con extraterrestres. La serie se concibió inicialmente como una historia de ciencia ficción seria que exploraba la supervivencia, las amenazas a la exploración espacial y los peligros del aislamiento. La familia Robinson se enfrentó a amenazas reales, lo que generó una atmósfera tensa a lo largo de toda la serie. La serie presentó varios episodios que analizaban cómo las personas reaccionan ante el miedo y la incertidumbre mientras luchan por sobrevivir en lugares remotos de la Tierra.
La serie evolucionó hasta su formato actual a través de su desarrollo inicial, creando una serie de aventuras de ciencia ficción tradicional que la mayoría de los espectadores no reconocen hoy en día. Los índices de audiencia de los programas de televisión comenzaron a generar cambios importantes en toda la industria del entretenimiento. Los productores observaron que los espectadores más jóvenes disfrutaban más de las partes humorísticas del programa, como las escenas del Dr. Smith creando caos en la Júpiter 2. El programa incorporó más elementos cómicos y aventuras extravagantes para atraer a nuevos espectadores ante la creciente competencia televisiva. Con el paso de las temporadas, el programa introdujo extraños extraterrestres y disfraces ridículos, que incluían situaciones exageradas. El programa comenzó como una narración seria, pero evolucionó hacia un entretenimiento más extravagante, utilizando el absurdo como elemento narrativo principal. Jonathan Harris se transformó en el Dr. Smith durante ese proceso. El programa se hizo famoso por sus reacciones dramáticas y su habilidad para insultar a los demás y generar pánico cómico. Al público le encantaba verlo discutir, quejarse y provocar desastres. Así que los guionistas empezaron a crear episodios enteros en torno a su comportamiento. El Dr. Smith se convirtió en la principal fuente de humor de la serie, lo que destruyó la atmósfera de ciencia ficción original de 1965 que tenía Lost in Space. Guy Williams odiaba en secreto el rumbo que estaba tomando la serie. Según se informa, Guy Williams, quien interpretaba al profesor John Robinson, se sentía cada vez más insatisfecho a medida que Lost in Space evolucionaba con el paso de los años. Durante la primera temporada, la serie se centró en la supervivencia, los peligros propios de la ciencia ficción y la colaboración de la familia Robinson contra graves amenazas. Williams prefería esa versión de la serie porque abordaba la historia con mayor realismo y profundidad emocional. Como padre y líder de la familia, su personaje originalmente era el centro de la tensión dramática de la serie, pero todo cambió gradualmente cuando los productores se dieron cuenta de que el público reaccionaba con más fuerza a la comedia. El comportamiento exagerado del Dr. Smith comenzó a tener más protagonismo, mientras que las historias de aventuras más serias perdieron importancia. Disfraces llamativos, alienígenas extraños y situaciones ridículas comenzaron a reemplazar los temas de supervivencia más oscuros del inicio de la serie. Según se informa, a Williams no le gustaba este creciente enfoque en el humor porque creía que debilitaba la calidad de la narrativa. En lugar de ciencia ficción profunda, la serie se volvía cada vez más estridente, más tonta y mucho más extravagante con cada temporada que pasaba. Tras bambalinas, esa frustración supuestamente generó tensión durante la producción. Mientras que Jonathan Harris se convirtió en la estrella revelación gracias a la comedia, Williams a menudo se veía relegado a un segundo plano. El patriarca de la familia Robinson ya no tenía la misma importancia que en la primera temporada. En las últimas temporadas, muchos fans notaron que la serie giraba mucho más en torno a las payasadas del Dr. Smith que al concepto de aventura familiar que originalmente dio origen a Perdidos en el Espacio. Debbie, la pequeña mascota alienígena que se hizo popular entre los fans durante las últimas temporadas de Perdidos en el Espacio, fue uno de los personajes recurrentes más inusuales a lo largo de la serie. La serie presentaba a Debbie como una extraña criatura extraterrestre, lo cual encajaba con el creciente nivel de absurdo que mantuvo a lo largo de su emisión. La situación real era muy simple, ya que tenía más elementos inusuales que comunes. El personaje alienígena que interpretaba a Debbie era en realidad un chimpancé, que usaba ropa especial para parecer más alienígena y futurista. El equipo de producción añadió pequeños atuendos y accesorios para disimular la apariencia real del animal. Utilizaron diminutos disfraces, extraños collares y piezas decorativas para transformar a Debbie, una chimpancé común, en una misteriosa compañera proveniente del espacio profundo. El equipo de producción optó por esta técnica específica porque les proporcionó la solución creativa y económica que necesitaban para sus proyectos. La serie utilizó un animal amaestrado como compañero alienígena porque querían evitar gastar dinero en una costosa marioneta y efectos especiales avanzados. Lo curioso es que Debbie fue solo el comienzo. A medida que la serie crecía, las criaturas se volvían más baratas, los trucos más audaces y todo el universo comenzó a construirse con lo que el estudio pudiera encontrar.
Las criaturas alienígenas solían ser simples accesorios. En Lost in Space, los espectadores veían casi todas las semanas monstruos extraños, alienígenas misteriosos y criaturas bizarras. En Television, se suponía que estos seres representaban los peligros que acechaban en el universo. Pero tras bambalinas, muchos de ellos se crearon con materiales sorprendentemente baratos debido a las constantes limitaciones presupuestarias de la producción. El equipo rara vez contaba con el dinero suficiente para confeccionar vestuario sofisticado o efectos especiales de criaturas elaborados, por lo que la improvisación se convirtió en algo habitual en la realización del programa. Para crear formas de vida alienígenas rápidamente, el equipo de producción utilizó cualquier material que tuviera a mano. Objetos cotidianos, retazos de tela, trozos de goma, piezas de plástico y materiales de vestuario reciclados se transformaron en monstruos con pintura e iluminación creativa. Algunas criaturas no eran más que actores con máscaras extrañas o trajes enormes cubiertos de decoraciones aleatorias. Otras parecían simples accesorios improvisados a última hora antes de comenzar el rodaje. La serie dependía en gran medida de la imaginación, ya que simplemente no había suficiente dinero para que todo pareciera realista. Además, la serie utilizaba utilería reciclada de otras producciones. El mundo futurista de Perdidos en el Espacio lucía sorprendentemente detallado para una serie de televisión de los años 60, pero la mayoría de sus elementos tecnológicos no eran de la propia serie. La producción utilizó antiguos almacenes de estudio, que contenían utilería usada en películas y series de televisión anteriores, al igual que otras producciones de la época. El equipo de producción recurrió a los almacenes para encontrar equipo de ciencia ficción, máquinas inusuales y diversos componentes mecánicos que utilizaron para crear todos los dispositivos futuristas necesarios para Jupiter 2 y Alien Worlds. El equipo de producción aprovechó la utilería existente para crear nuevos elementos visuales, pintándola, modificándola y combinando diferentes piezas. Tras realizar pequeñas modificaciones, el equipo de producción transformó botones, luces intermitentes, paneles metálicos y controles de plástico de otros proyectos en equipos espaciales de última generación. El público apenas lo notó, ya que la televisión era muy dinámica y los diseños inusuales se integraban a la perfección en la atmósfera caótica del programa. El equipo de producción necesitaba crear una apariencia futurista realista sin incurrir en gastos excesivos. La famosa frase de peligro se improvisó de forma diferente al principio. Hoy en día, es imposible oír las palabras peligro. Will Robinson sin pensar inmediatamente en Perdidos en el Espacio. Esta dramática advertencia se convirtió en una de las frases más famosas de la historia de la ciencia ficción, repetida durante décadas en películas, televisión y la cultura popular. Pero, sorprendentemente, al principio el diálogo del robot no sonaba así. En los primeros episodios, el robot tenía un estilo de hablar mucho más formal y mecánico, que resultaba frío y carente de emoción. Su voz sonaba rígida, precisa y muy robótica, casi como la de una máquina leyendo instrucciones técnicas en lugar de reaccionar ante el peligro. A medida que avanzaba el rodaje, la forma de interpretar la advertencia fue cambiando poco a poco. Los actores y el equipo de producción se dieron cuenta de que el robot resultaba mucho más entretenido cuando la advertencia sonaba urgente y dramática, en lugar de tranquila e impasible. Con el tiempo, la famosa frase evolucionó hasta convertirse en una advertencia más fuerte y llena de pánico, pero con mucha personalidad. En lugar de sonar simplemente como una máquina que informaba datos, el robot de repente se mostraba protector, emotivo y extrañamente humano cada vez que Will Robinson estaba en peligro. Ese cambio le dio al personaje una química mucho más fuerte con el resto del elenco. Perdidos en el Espacio se enfrentó a constantes problemas presupuestarios. Para hacer una serie de televisión sobre la exploración de planetas distantes y la supervivencia en el espacio profundo, Perdidos en el Espacio operó con limitaciones financieras sorprendentemente estrictas, casi desde el principio. La ciencia ficción era cara de producir durante la década de 1960, especialmente para una programación semanal que exigía nuevos planetas, criaturas, efectos y vestuario en cada episodio. Las ambiciosas ideas de la serie a menudo superaban con creces lo que el presupuesto podía soportar cómodamente, obligando al equipo a buscar constantemente formas más económicas de mantener el programa en marcha.
Los efectos especiales se convirtieron en uno de los mayores problemas financieros. La creación de mundos alienígenas, tecnología futurista y gigantescos desastres espaciales requería muchos más recursos de los que la producción tenía disponibles. Para ahorrar dinero, la serie reutilizó decorados repetidamente, a veces transformando las mismas localizaciones para que parecieran planetas completamente diferentes. El vestuario también se reciclaba constantemente. A menudo se modificaba con pequeños cambios para que el público no lo reconociera de inmediato de episodios anteriores. Incluso los accesorios y los efectos visuales se reutilizaban siempre que era posible para evitar costes adicionales durante la producción. La serie competía directamente con Star Trek. Durante la década de 1960, la televisión se obsesionó repentinamente con el espacio. El público estaba fascinado por los cohetes, los astronautas y la creciente carrera espacial que se desarrollaba entre las potencias mundiales. En pleno auge de la ciencia ficción, dos grandes series llegaron casi simultáneamente, Perdidos en el Espacio y Star Trek. Ambas exploraban aventuras futuristas entre las estrellas, presentaban extraños encuentros con extraterrestres e imaginaban a la humanidad expandiéndose mucho más allá de la Tierra. Debido a estas similitudes, las cadenas y los espectadores compararon constantemente ambas series desde su estreno. Tras bambalinas, los índices de audiencia se convirtieron en una importante fuente de presión. Los ejecutivos de televisión seguían de cerca qué series de ciencia ficción prefería el público cada semana. Los productores querían que sus programas destacaran, sobre todo a medida que la competencia por la audiencia se intensificaba. Al principio, ambos programas compartían ciertas similitudes, como temas serios de ciencia ficción y aventuras peligrosas. Pero con el tiempo, sus identidades se separaron drásticamente, ya que cada programa tomó un rumbo completamente diferente. Bill Mooney se convirtió en una de las mayores estrellas infantiles de la ciencia ficción. Para muchos espectadores, el verdadero corazón de Perdidos en el Espacio no eran los padres. La nave espacial ni siquiera el Dr. Smith era Will Robinson. Interpretado por el joven actor Bill Mooney, el personaje se convirtió rápidamente en uno de los niños más reconocibles de la televisión de ciencia ficción. En una época en la que la mayoría de los personajes jóvenes de las series de aventuras permanecían en un segundo plano, Will se encontraba en el centro del peligro prácticamente en cada episodio. El público lo veía enfrentarse a monstruos, mundos alienígenas y extraños desastres semana tras semana, lo que convirtió a Bill Mooney en un nombre conocido en todos los hogares durante la emisión de la serie. Gran parte de esa popularidad se debió a su conexión con el robot. Su amistad se convirtió en una de las relaciones más importantes de toda la serie. El robot protegía a Will constantemente, mientras que Will trataba a la máquina más como a un fiel compañero que como a un simple aparato tecnológico. Ese vínculo emocional aportó calidez a la serie incluso durante sus tramas más extrañas. Los espectadores se encariñaron profundamente con las escenas que compartían, especialmente cuando el robot gritaba sus famosas advertencias para protegerlo del peligro. Cuando se estrenó Lost in Space, los primeros episodios se filmaron en blanco y negro, lo que le dio a la serie una apariencia más oscura y seria. Las sombras dentro de la Júpiter 2 se veían más intensas, los planetas alienígenas parecían más misteriosos, y los peligros que rodeaban a la familia Robinson parecían mucho más intensos. Ese estilo visual encajaba con el tono de ciencia ficción original de la primera temporada, donde la supervivencia y el suspense primaban sobre la comedia. La presentación en blanco y negro también ayudó a disimular algunos de los efectos especiales más económicos y el vestuario más sencillo, lo que le daba un aire más creíble a la pantalla. Una vez que la serie pasó a emitirse completamente en color, la atmósfera cambió casi de inmediato. De repente, los productores apostaron fuerte por vestuario llamativo, decorados ostentosos y diseños alienígenas coloridos que captaban la atención en las pantallas de televisión. Las extrañas criaturas se volvieron visualmente más impactantes, los fondos más exagerados y la estética general de la serie se percibía mucho menos realista que antes. Esta colorida presentación animó a la serie a adoptar aventuras más disparatadas, ya que los propios efectos visuales ya parecían más lúdicos y teatrales. Puede que Jonathan Harris interpretara al dramático y cobarde Dr. Smith en la pantalla. Pero tras bambalinas, el actor tenía serias preocupaciones sobre las situaciones peligrosas durante el rodaje.
A Harris le disgustaba profundamente trabajar cerca de animales, explosiones y secuencias de acrobacias físicamente arriesgadas, mientras que otros actores a veces lidiaban con efectos especiales caóticos o criaturas impredecibles. Harris prefería mantenerse lo más alejado posible del peligro real. Teniendo en cuenta lo descabellada que se volvió la serie Lost in Space en sus últimas temporadas, esto supuso un reto inusual para los guionistas y el equipo de producción. Para sortear estas dificultades, los guiones a menudo se ajustaban incluso antes de que comenzara el rodaje. Las escenas que involucraban explosiones, animales agresivos o acción físicamente peligrosa a veces se reescribían para reducir la participación de Harris. En lugar de exponer directamente al Dr. Smith a situaciones de riesgo, la serie recurrió cada vez más a escenas cómicas con mucho diálogo, donde el personaje podía entrar en pánico, quejarse o manipular a los demás sin necesidad de realizar acrobacias complicadas. Esto encajaba a la perfección con la personalidad del Dr. Smith, haciendo que los cambios resultaran naturales para los espectadores. A pesar de todas sus extrañas aventuras, personajes memorables y frases célebres, Perdidos en el Espacio terminó con un problema importante que atormentó a los fans durante décadas. La serie original nunca tuvo un final definitivo. Cuando la serie fue cancelada tras su tercera temporada, el viaje de la familia Robinson por el espacio simplemente terminó sin un desenlace adecuado que explicara si alguna vez regresaron a casa. Los espectadores que siguieron a la familia durante años de peligros, encuentros con extraterrestres y desastres, se quedaron de repente con preguntas sin respuesta y sin un cierre real. Ese final abrupto resultó aún más frustrante porque la serie había logrado crear una fuerte conexión emocional con el público. Los fans querían saber el destino final de los Robinson, el robot e incluso el Dr. Smith, después de haber invertido tanto tiempo en sus aventuras. En cambio, la historia simplemente se desvaneció cuando terminó la producción. Durante la década de 1960, las series de televisión rara vez tenían finales a largo plazo, pero eso no hizo que el desenlace inconcluso fuera menos decepcionante para los fieles espectadores que esperaban algún tipo de resolución final. Sin embargo, lo más extraño es que la historia de la serie no terminó con su cancelación. De hecho, este último punto de la lista revela cómo Lost in Space se hizo aún más popular después de dejar la televisión, convirtiéndose en un clásico de la ciencia ficción que la gente todavía recuerda décadas después. En primer lugar, la serie se hizo más famosa tras su cancelación. Cuando Lost in Space se estrenó en la década de 1960, nadie podría haber predicho cuánto tiempo sobreviviría tras su salida de la televisión. Si bien atrajo a una audiencia fiel durante su emisión, el verdadero auge de popularidad se produjo años después, cuando la serie comenzó a emitirse en redifusión. Las reposiciones dieron a conocer a la familia Robinson a nuevas generaciones de espectadores que descubrieron la serie mucho después de su cancelación. Niños que nunca habían visto las emisiones originales quedaron fascinados con las extrañas aventuras, los coloridos extraterrestres y los inolvidables personajes que aparecían en la televisión vespertina. A medida que se difundían las reposiciones, dos personajes alcanzaron una popularidad muy superior a la del resto del reparto: el robot y el Dr. Smith se convirtieron en auténticos iconos de la cultura pop. Sus dramáticas discusiones, sus famosas advertencias y su peculiar química se transformaron en la imagen emblemática de toda la serie. Incluso quienes nunca habían visto un episodio completo solían reconocer a Danger Will Robinson al instante. Los personajes escaparon a los límites de la propia serie y quedaron vinculados de forma permanente con la televisión clásica de ciencia ficción. Perdidos en el Espacio fue más que una extraña serie de ciencia ficción de los años 60. Fue una mezcla de drama familiar, trucos de bajo presupuesto, accesorios extravagantes, actuaciones desmesuradas y personajes inolvidables. Si te pareció interesante esta historia, dale a me gusta al video y suscríbete para ver más historias exclusivas que no encontrarás en ningún otro sitio. Gracias por verlo.